Bueno, esta es la tercera parte. Bueno, mi nombre es Lázaro Ukmas. El tema que les quiero platicar es análisis de procesos cognitivos en la práctica docente. Es una manera de cómo indagar los procesos cognitivos en el aula que hemos desarrollado durante los últimos 10 años, que hemos trabajado en diferentes programas de posgrado. El análisis de los procesos cognitivos siempre es un poco complicado porque no es algo que podamos ver inmediatamente, siempre lo tenemos que ver a través de ciertas cosas. Y el instrumento, o debemos idear un instrumento que nos permita ver precisamente a través de. Nosotros creemos que lo que sucede en nuestro cerebro, sobre todo los procesos cognitivos, se pueden objetivar hacia el otro o se objetivan al otro a través de las acciones y de nuestros actos de habla. Creo que a partir del estudio de los actos de habla y de nuestras acciones es como podemos deducir o inferir cuáles son los procesos cognitivos que se está llevando a cabo en el otro. Y esta es la base sobre el cual montamos, por decirlo de este modo, nuestra investigación sobre los procesos cognitivos en la práctica docente. Entonces, con esta idea, lo que hicimos fue ir a las aulas para recoger, videograbar las prácticas docentes de maestros. Les voy a poner el caso de un maestro y sus prácticas. Este maestro, después de videograbarlo, 5 sesiones, 5 clases, encontramos que tiene una secuencia parecida, una secuencia casi idéntica en sus 5 registros de clase. Aquí podemos observar el registro 1, 2, 3, 4 y 5 y los diferentes momentos que componen esa secuencia. De azul están unos, que es preparar al grupo para la clase y pase de lista. En todos los registros está ese momento. Luego ordenar al grupo, anotar la fecha y tema en el pizarrón, ahí lo podemos observar de color verde. El siguiente momento es primera explicación para identificar las variables de una función mediante el uso de preguntas abiertas al grupo. Ese momento igual se encuentra en los 5 registros y así. Y así están, digamos, la secuencia general de clase de este maestro, de esta maestra. Obtenido esto, podemos ir a un registro para ver con más detalle lo que pasa adentro de la clase y de las secuencias de clase. Entonces, tomamos un registro o un autorregistro y lo sometemos al siguiente análisis. Aquí está, en la columna primera está la secuencia de clase, los momentos que componen la secuencia. En la segunda columna está el autorregistro tal cual fue tomada, tal cual fue videograbada. Y en la tercera columna tenemos la distinción de acciones. Es decir, cuando el maestro dice algo o hace algo y el alumno contesta o acciona con referencia a esa conducta del maestro, lo ponemos en términos de acciones en la tercera columna. La idea aquí en las acciones es tratar de distinguir qué pide el maestro, qué hace el maestro cuando habla o dice algo. A veces en su acción podemos distinguir qué está pidiendo, qué está haciendo, a veces no, a veces justamente lo tenemos que inferir qué hace o qué dice realmente cuando habla y actúa dentro del salón de clase. Y también los alumnos, cuando actúan dentro del salón de clases, ¿qué es lo que están diciendo o a qué le están contestando? A eso se refiere la tercera columna. Puntualizar la acción del maestro y del alumno, es decir, la intención contenida en la conducta registrada, que está en la columna 2. Bien, esto se aplica en todos los momentos de la clase. Todos los momentos de la clase. Porque
esto nos va a servir de base para agrupar las acciones, para distinguir las acciones y sobre todo para analizarlas en términos cognitivos. ¿Cuál es el sustento teórico para analizar los elementos cognitivos? Un cuadro que Miguel Batres, este cuadro lo dio Miguel Batres, que se llama lógica de significación. De acuerdo con Miguel, una lógica de significación significa que es un proceso a través del cual un alumno puede pasar o debe pasar para poder construir un significado de aquello que se le enseña. Lo contrario quiere decir que si un alumno no pasa por estas fases de la lógica de significación, difícilmente construiría un significado de aquello que se le está queriendo enseñar. Entonces, ¿cuáles son estas fases que propone Miguel? Son 5. Evocar, experimentar, inteligir, verificar y valorar. Lo rico de esta propuesta es que cada fase se puede observar en acciones o en operaciones, y de esas acciones podemos inferir operaciones mentales. Veamos la de evocar, por ejemplo. ¿A qué se refiere esa fase? Evocar significa que el alumno cuando está en el aula debería registrar o debería observarse que hace lo siguiente, o una de estas acciones, o muchas de esas acciones, o todas, que sería recordar, contar, narrar, hablar, oír anécdotas, recolectar información, encuestar, memorizar, revivir, proponer, simular, exponer, descubrir, escribir. En la siguiente fase, que sería experimentar, también hay acciones del cual se pueden deducir operaciones mentales que el niño hace. Igual con inteligir, con verificar y con valorar. Quiere decir que si en una práctica docente el niño atraviesa por estas fases, entonces estén posibles de construir un significado. Quiere decir también que si no atraviesa por estas fases, o sea que si no hace estas acciones, difícilmente podría construir un significado. Bien, este instrumento nos es útil para ir a los registros, para ver si en los registros se observan estas acciones o no se observan. Entonces, fuimos a los registros y encontramos lo siguiente. Aquí tenemos un registro. La primera columna se refiere a la secuencia, la segunda columna se refiere al contenido de la clase, lo que se trató, lo que se trabajó, ya especificado en acciones. Lo rojo son las acciones del maestro, los azules son las acciones de los alumnos. Aquí está puntualizada la acción que se observa, y en la cuarta columna está la fase del proceso de significación que es observable a partir de las acciones del alumno. Vámonos a al segundo momento, que es anotar la fecha y tema en el pizarrón. La acción del maestro el tema es escribir en el pizarrón. Los alumnos confirman la fecha escrita, la maestra pregunta, con una pregunta pide recordar que es una función, los alumnos responden que un poco, el maestro explica que conforme se trabaje el contenido se recordarán los pasos, son las acciones del maestro. En la acción se puntualiza y nos vamos a la fase del proceso de significación, de acuerdo con lo que veíamos en la lógica de significación de Batres, y vemos que en este momento lo que se evidencia en las acciones de los alumnos es que ellos, y las acciones del maestro, es que el maestro pide evocar, está de rojo, el alumno evoca, el maestro pide memoria y el alumno evoca, y el maestro dice una acción que permite la intelección. ¿Cuál es la idea
de hacer este análisis en todo el registro. La idea es ver si los alumnos transitan en todas las fases de la lógica de significación. Entonces, vamos a ver fase por fase para ver qué tipo, que de acuerdo a las acciones, en qué fase se encuentran los niños, los niños. Y nos vamos al registro y observamos que en el segundo momento, en el siguiente momento, que se llama primera explicación para identificar las variables en una función mediante el uso de preguntas abiertas al grupo, nos encontramos en la última columna que casi todas las acciones de alumnos y maestros están en la fase de evocación. Evocar, 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 evocar. 2, 3, 4, 5 de inteligir, 7 de inteligir y 1 de experienciar. Entonces tenemos evocación, experienciar e inteligir. Nos vamos a la siguiente fase, al siguiente momento, que es la segunda explicación. En la segunda explicación encontramos, estamos aquí, en la segunda explicación, después del análisis encontramos en la última columna que los alumnos están o registran la fase de intelección, evocación y experiencia. Y nos vamos en la siguiente, resolución de ejercicios, y otra vez encontramos evocar, experienciar, inteligir, evocar, inteligir. Bien, entonces, si nos vamos en todos los momentos, que ya terminamos, encontramos que la mayoría de las acciones de los alumnos están en 3 fases: evocar, experienciar y inteligir. No se observa acciones de los alumnos ni acciones de la maestra que demanden por lo menos acciones en las 2 últimas fases, que es verificar y valorar. ¿Qué podemos deducir de ello? Lo que podemos deducir es que en esta práctica está más enfocada a que los alumnos evoquen mucho más, que experimenten y que intelijan. Y no se observa la verificación ni la valoración de aquello que se está enseñando. Luego entonces podemos deducir que los alumnos, al no transitar en las 5 fases del proceso de significación, difícilmente podrían construir un significado de aquello que se les esté enseñando. Entonces esta parte a nosotros nos parece muy importante, porque entonces el maestro puede orientar o reorientar su práctica, sus estrategias y sus acciones para conducir a los alumnos a que puedan llegar a las 5 fases del proceso de significación. Pero sobre todo, y eso es lo útil de esta propuesta, es que al tener aquí los verbos, al tener aquí las acciones, él puede estar muy cierto acerca de qué debe hacer para que los alumnos, por ejemplo, en la fase de verificación, los alumnos puedan, aquí está, comprobar lo que aprendieron, comprender lo que aprendieron, completarlo, interpretarlo, logicar lo que aprendieron, confrontarlo, operarlo, manejarlo, comunicarlo a otros, ponerlo en común, aplicarlo, convertirlo en otro formato, corregirlo incluso, con lo cual se podría observar si efectivamente los alumnos están transitando por esas lógicas de significación y sobre todo verificando o poniendo en observación o poniendo en objetivación hacia otros que efectivamente están desarrollando procesos cognitivos, como los que podemos ver aquí, que es completar, interpretar, logicar, confrontar, operar, aplicar, convertir. Y lo mismo se aplicaría para la siguiente fase, que sería valorar. De manera que esta lógica de significación se puede convertir en una ruta crítica para que el maestro innove su práctica, porque se da cuenta qué es lo que le falta y qué es lo que debe hacer para que los alumnos transiten por estas 5 fases y logren construir un significado acerca de lo que se le quiere enseñar. Bien,
Esto es lo que hemos construido respecto a cómo analizar los procesos cognitivos y cómo podemos reorientar nuestra práctica para que esos procesos cognitivos efectivamente se verifiquen en nuestras acciones docentes. Gracias.